La lluvia azotaba las calles de Crestod esa noche, convirtiendo el pavimento en un mosaico de charcos brillantes. Bajo la tenue luz de las farolas dentro de la pequeña comisaría, el ambiente era tranquilo, casi demasiado silencioso. El único sonido era el rítmico golpeteo de las teclas mientras el sheriff Tom Reynolds revisaba los últimos informes de patrulla del día. Su rostro, marcado por años de servicio y canas en el cabello, estaba marcado por la fatiga. Parecía una noche cualquiera, pero en el fondo, algo lo carcomía, una sutil inquietud que no podía evitar. Entonces sucedió. Un ruido rompió el silencio, débil al principio, casi ahogado por la tormenta. Era un sonido extraño, pasos apresurados acompañados del suave roce de patas contra el hormigón húmedo. Tom se detuvo, con los dedos sobre el teclado, y miró hacia la puerta. El sonido se hizo más fuerte, más cercano, hasta que algo chocó ligeramente contra la entrada de cristal. Cuando Tom se giró para mirar, se quedó sin aliento. Allí, empapado por la lluvia, había una figura familiar que creyó no volver a ver. Roxy. Durante años, Roxy había sido su fiel compañera, una pastora alemana, una canina con instintos más agudos que los de cualquier humano. Juntas habían enfrentado peligros, salvado vidas y abatido criminales. Pero hacía 2 años, Roxy se había retirado del servicio y había sido adoptada por una familia amorosa en una tranquila granja a las afueras del pueblo. Se suponía que estaría a salvo, lejos del caos de su antigua vida. Sin embargo, allí estaba, de pie en la puerta, con la mirada fija en él con una intensidad que no había visto desde sus días en el campo. Roxy. La voz de Tom apenas salió, invadido por la incredulidad al levantarse de la silla. El perro ladró, un sonido desesperado y agudo que atravesó el zumbido de la lluvia. Sin dudarlo, abrió la puerta y Roxy entró corriendo, resbalando ligeramente en el suelo mojado. Estaba frenética, su cuerpo se movía con urgencia mientras lo rodeaba, volvió a ladrar y luego corrió hacia la puerta, solo para darse la vuelta y clavar la mirada en él. Intentaba decirle algo. No fue hasta que Tom se arrodilló a su lado que se dio cuenta de lo que le pasaba. El vientre de Roxy estaba hinchado y respiraba con dificultad. Estaba embarazada, muy embarazada, y la tensión en su cuerpo era evidente. Se le encogió el corazón al observar su cuerpo tembloroso. ¿Por qué había corrido hasta allí en tan frágil estado? ¿Por qué no estaba en casa con su nueva familia? Tom sintió un escalofrío al encontrarse con su mirada suplicante. No era solo desesperación, comprendió. Era miedo. Roxy no solo buscaba ayuda. Había venido por una razón. Roxy volvió a ladrar, esta vez más fuerte, tirando del dobladillo del pantalón de Tom con los dientes como si quisiera arrastrarlo hacia la puerta. Algo la había traído de vuelta a ese lugar, algo urgente y tácito. El instinto de Tom le decía que esta noche estaba a punto de dar un giro inesperado. La historia apenas comienza. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte lo que viene después. Activa la campanita de notificaciones y únete a nosotros en este emocionante viaje con Roxy y el Sheriff Tom. Tom agarró su abrigo del respaldo de la silla y siguió a Roxy hacia la tormenta. Sin dudarlo. La lluvia le golpeaba la cara como agujas, calándolo hasta los huesos. En cuestión de segundos, Roxy se movió con determinación, con pasos irregulares pero decididos, mientras lo guiaba por las calles desiertas de Crestod. Su vientre hinchado se balanceaba con cada movimiento, y Tom pudo ver que estaba luchando. Cada pocos pasos se detenía para recuperar el aliento, mirando rápidamente hacia atrás para asegurarse de que él seguía con ella. Lo que la había impulsado a acudir a él, era urgente y no pensaba rendirse. «Roxy, ¿a dónde vamos?», preguntó Tom, con la voz apenas audible por encima de la lluvia torrencial. Ella no se detuvo ni dudó, simplemente siguió avanzando hacia las afueras del pueblo. La mente de Tom corría mientras intentaba reconstruir lo que estaba sucediendo. ¿Por qué había dejado su nuevo hogar? ¿Estaba su familia en peligro? ¿O le pasaba algo? No podía quitarse de la cabeza la persistente sensación de temor de que algo más grave estuviera en juego. Finalmente llegaron a las afueras del pueblo, donde las calles pavimentadas dieron paso a caminos de tierra que se adentraban en el bosque.
Roxy dudó por primera vez, hundiendo ligeramente las patas en el lodo. Giró la cabeza y miró a Tom como si pidiera consuelo. Él se arrodilló a su lado, apoyando suavemente la mano sobre su cabeza. Tranquila, chica, estoy contigo, dijo en voz baja, aunque tenía los nervios a flor de piel. Ella soltó un pequeño gemido antes de adentrarse en la oscuridad, con pasos más lentos ahora, su energía menguando visiblemente a medida que avanzaban. El bosque los devoró. Los altos pinos bloqueaban la poca luz de la luna, y los únicos sonidos eran la lluvia golpeando el dosel y el suave chapoteo de sus pasos en el barro. Tom mantenía la linterna apuntando al frente, su luz atravesando la oscuridad, pero no podía quitarse la sensación de que los observaban. Miró por encima del hombro más de una vez, con la mano apoyada instintivamente en la funda de su cadera. Si había algún problema, estaba preparado, pero la pregunta persistía. ¿En qué clase de problema se había metido Roxy? Entonces, a través de la lluvia y los árboles, Tom vio un tenue resplandor delante. Era una casa, o lo que quedaba de una. La estructura era vieja y ruinosa, con el techo parcialmente derrumbado y las ventanas destrozadas. Una tenue columna de humo se elevaba de una chimenea apenas visible contra el cielo nocturno. Roxy se detuvo al borde del claro, su cuerpo temblaba, pero no de frío. Soltó un gruñido bajo, un sonido que le provocó escalofríos a Tom. Alguien estaba allí, y lo que sea que los estuviera esperando dentro de esa casa era la razón por la que Roxy había venido a buscarlo. Tom apretó la linterna con más fuerza, con los instintos desbocados. Roxy dio un paso cauteloso hacia adelante. Adelante. Sus ojos se clavaron en las sombras que danzaban dentro de las ventanas rotas. Tom sabía que estaban a punto de descubrir algo, y fuera lo que fuese, no sería sencillo. Cuanto más se acercaban Tom y Roxy a la casa en ruinas, más denso parecía el aire. El agua de lluvia goteaba del borde del techo roto, creando un ritmo constante contra los escalones de hormigón agrietados que conducían a la puerta principal. Roxy tenía las orejas hacia atrás, la cola baja y emitió otro gruñido bajo, esta vez de advertencia. Tom se agachó junto a ella, con la mano apoyada en la linterna y la otra cerca de su arma enfundada. Fuera lo que fuese que Roxy albergaba en su interior, estaba asustado, y eso solo bastaba para poner nervioso a Tom. Subió con cautela el primer escalón crujiente, la madera crujió bajo su peso. La puerta principal colgaba torcida de las bisagras, apenas sujeta. Tom la abrió lentamente, el sonido de las bisagras oxidadas resonó en el interior oscuro. Un leve olor a humo. Y algo más, algo metálico y afilado, lo impactó de inmediato. Sangre. Se le encogió el estómago al iluminar la habitación con la linterna, revelando una sala vacía y deteriorada, llena de basura y escombros. Roxy lo empujó, con los instintos en alerta máxima. Se movía con cuidado, olfateando el suelo, con el cuerpo tenso. Tom lo siguió, escudriñando cada rincón con su linterna. La casa estaba inquietantemente silenciosa, salvo por el crujido ocasional de las tablas del suelo bajo sus pies. Entonces, justo cuando Tom llegó al centro de la habitación, Roxy se quedó paralizada. Su cuerpo se puso rígido y soltó un ladrido corto y agudo. Su mirada se fijó en un rincón oscuro cerca de la puerta de la cocina. Tom apuntó con su linterna hacia donde ella miraba y sacó su arma. ¿Quién anda ahí?, gritó con voz firme, aunque tenía el pulso acelerado. Por un instante, solo hubo silencio. Luego se oyó un sonido, suave al principio, pero inconfundible. Un gemido. No era humano. Tom bajó un poco la linterna y se acercó a la cocina. El rayo de luz reveló un montón de mantas rotas, y entre ellas se acurrucaban 3 cachorritos temblorosos. No debían de tener más de un día, con los ojos aún cerrados y cuerpos débiles y frágiles. Roxy corrió hacia ellos de inmediato, emitiendo suaves gemidos mientras los acariciaba con el hocico. Tom sintió un alivio momentáneo, pero no duró mucho. Al agacharse para ver mejor, notó algo más, una mancha oscura que se extendía por las tablas del suelo bajo las mantas. Su luz se movió lentamente hacia arriba, revelando lo que yacía justo detrás de los cachorros.
Un hombre yacía en el suelo, inmóvil, con la camisa empapada en sangre. Tom se quedó sin aliento. No se trataba solo de los cachorros de Roxy. Algo había salido terriblemente mal en esta casa, y él estaba en medio de todo. El instinto de Tom le gritaba que sacara a Roxy y a los cachorros de allí, pero sus años como sheriff no le permitieron irse sin respuestas. ¿Qué había pasado aquí? ¿Y por qué Roxy lo había traído aquí? Mientras la tormenta rugía afuera, Tom se dio cuenta de que la noche aún no había terminado. ¿Qué crees que pasó en esa casa misteriosa? Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Por qué crees que Roxy trajo a Tom aquí? Queremos escuchar tus teorías sobre qué podría estar detrás de este escalofriante descubrimiento. Tom se arrodilló en el suelo crujiente, con la linterna temblando ligeramente mientras intentaba comprender lo que tenía delante. El cuerpo del hombre, tendido cerca del borde de la habitación, contaba una historia que aún no comprendía del todo. Su ropa estaba manchada y no había señales inmediatas de la causa de su colapso. La sangre que se acumulaba bajo él se había secado en algunas zonas, pero algo en la escena le resultaba extraño. Tom escudriñó la habitación en busca de pistas mientras Roxy permanecía cerca, con el cuerpo tenso, vigilando a sus cachorros acurrucados en la manta. El instinto de Tom le gritaba que priorizara a Roxy y a sus recién nacidos. Podía ver el daño que la noche le había causado. Sus costados se agitaban mientras intentaba recuperarse del viaje y sus ojos se movían nerviosamente entre él y la puerta. «No pasa nada, chica», murmuró Tom con voz suave pero firme. Se agachó para acariciarla con ternura, y ella le dio un codazo en la mano, sus ojos lo decían todo. Lo había traído allí por una razón, pero ahora necesitaba que actuara. Levantándose lentamente, Tom echó otro vistazo a la habitación. Los muebles rotos y los escombros dispersos sugerían que la casa llevaba años abandonada, pero había huellas recientes en la tierra del suelo. Conducían a la parte trasera de la casa y desaparecían entre las sombras de la habitación contigua. El instinto de Tom le decía que quienquiera que hubiera estado allí podría seguir cerca, pero no podía arriesgarse a dejar a Roxy y a sus cachorros solos. Tenía que encontrar la manera de protegerlos mientras averiguaba qué había pasado. «Vamos a sacarlos de aquí», dijo Tom en voz baja. Envolvió con cuidado a los cachorros en la manta, acunándolos en sus brazos mientras Roxy permanecía a su lado. Sus orejas estaban alertas y su postura alerta. Juntos se dirigieron hacia la puerta. Pero al llegar al umbral, un sonido detuvo a Tom en seco. Era un leve pero inconfundible crujido de una tabla del suelo proveniente del segundo piso. Se quedó paralizado, con la linterna apuntando a la escalera. Roxy dejó escapar un gruñido bajo, tensándose mientras miraba hacia las escaleras. Tom apretó la linterna con más fuerza. ¿Hay alguien ahí arriba?, llamó con voz firme a pesar de la tensión en el pecho. No hubo respuesta. Solo el leve crujido, seguido del silencio. Miró a Roxy, quien lo miró como si estuviera lista. Claro, Tom sabía que no podían arriesgarse a quedarse más tiempo. Tenían que moverse, y rápido. Tom salió a la tormenta con Roxy y los cachorros, con la mente acelerada. El misterioso ruido del piso de arriba y la inquietante escena dentro de la casa eran solo el principio. Lo que hubiera pasado allí no había terminado, y mientras desaparecían en la noche, Tom supo que las respuestas aún aguardaban en las sombras. La lluvia caía con más fuerza cuando Tom salió de la casa, acunando con fuerza a los cachorros envueltos en mantas. Roxy permaneció a su lado, con las orejas gachas y movimientos cautelosos, mirando por encima del hombro hacia la casa que acababan de dejar. La mente de Tom era un torbellino de preguntas. El ruido del piso de arriba, el hombre dentro y el desesperado viaje de Roxy para traerlo allí. Todo pintaba una imagen que aún no podía descifrar. Pero una cosa estaba clara, no podían quedarse allí. Al llegar a la arboleda que bordeaba la propiedad, Tom miró hacia la casa. Las ventanas rotas brillaban tenuemente a la tenue luz de la tormenta, y por un instante creyó ver una sombra moverse en una de ellas. Apretó más los brazos sobre los cachorros mientras se obligaba a darse la vuelta. No podía permitirse que el miedo ni la especulación lo detuvieran. Ahora mismo, su prioridad era poner a salvo a Roxy y a sus bebés.
Lo demás podía esperar. Vamos, niña. La instó Tom en voz baja pero firme. Roxy dudó un momento, con su lenguaje corporal dividido entre su instinto protector y su confianza en Tom. Con un suave gemido, se puso a su lado, hundiendo las patas en el lodo mientras regresaban al pueblo. El bosque que los rodeaba estaba inquietantemente silencioso, salvo por la lluvia y el ocasional crujido de las hojas. La linterna de Tom proyectaba haces de luz largos y temblorosos, iluminando el camino, pero dejando sombras a ambos lados. A mitad del sendero, Roxy se quedó paralizada. Su cuerpo se puso rígido y un gruñido sordo retumbó en su garganta. Tom se detuvo de inmediato, con el corazón latiéndole con fuerza mientras seguía su mirada. Los árboles se mecían con el viento, sus ramas crujían amenazadoramente, pero no vio nada inusual. ¿Qué pasa?, susurró, observando la zona con su linterna. Roxy dio un paso adelante, olfateando el aire, pero lo que la había alarmado parecía haberse desvanecido. La inquietud de Tom se agudizó. Algo o alguien estaba ahí fuera. Para cuando llegaron a las afueras de Crestwood, Tom estaba empapado hasta los huesos y temblando, pero no le importó. El familiar resplandor de las farolas le trajo una fugaz sensación de alivio. Corrió hacia su camioneta estacionada afuera de la gasolinera, la abrió rápidamente y colocó a los cachorros con cuidado en el asiento del copiloto. Roxy saltó tras ellos, dando una vuelta antes de acostarse protectoramente sobre su camada. Al cerrar la puerta y ponerse al volante, Tom miró por el retrovisor. La lluvia distorsionaba la vista, pero no podía quitarse la sensación de que los habían seguido. Tom arrancó el motor y se incorporó a la carretera, pero sus pensamientos estaban lejos de la seguridad del pueblo. ¿Quién había estado en esa casa? ¿Por qué Roxy había acudido a él en lugar de quedarse con su familia? Y, aún más importante, ¿qué secretos habían dejado atrás en esos oscuros bosques? La tormenta afuera se calmaba, pero la tormenta en la mente de Tom apenas comenzaba a crecer. La camioneta retumbaba por las calles empapadas de lluvia de Crestwood, con sus faros atravesando la tormenta que se desvanecía. Tom mantenía una mano en el volante y la otra apoyada en el asiento junto a él, donde los cachorros se acurrucaban bajo la atenta mirada de Roxy. El chirrido ocasional de los limpiaparabrisas llenaba el silencio. Tom tenía la mandíbula apretada, su mente llena de preguntas sin respuesta. Roxy yacía acurrucada junto a su litera, con la mirada moviéndose entre la ventana y él. Parecía agotada, pero su cuerpo permanecía tenso, como si aún esperara que algo o alguien apareciera. Tom aparcó frente a la estación, con su habitual sensación de seguridad alterada. Crestwood siempre había sido un pueblo tranquilo y predecible, pero esa noche se sentía diferente. Llevó a los cachorros con cuidado adentro, seguido de cerca por Roxy. Una vez en su oficina, los colocó sobre una manta vieja extendida en el suelo. Se retorcían suavemente, sus diminutas figuras apenas se movían. Roxy se acomodó de inmediato junto a ellos, lamiéndolos suavemente. Tom se agachó junto a ella, pasándole una mano por el pelaje húmedo. «Estás a salvo ahora», dijo en voz baja, aunque no estaba seguro de si era cierto. Reclinado en su silla, Tom miraba fijamente el teléfono de su escritorio, pensando en su próximo paso. Podría llamar a control de animales para ver cómo estaba la familia de Roxy. Quizás había pasado algo en la granja, pero luego estaba el hombre en la casa. Esa imagen no se le iba de la cabeza. La sangre seca, los escombros esparcidos, el crujido inquietante del suelo de madera del piso de arriba. Y luego, la sombra en la ventana al irse. No era casualidad que Roxy hubiera aparecido esa noche. Había acudido a él por una razón, y no podía quitarse la sensación de que aún corrían peligro. Cuando Tom tomó el teléfono, las luces de la estación parpadearon, apagándose un instante antes de volver a la vida. Se quedó paralizado, con la mano suspendida sobre el auricular. Un nudo de frío se le formó en el estómago. La tormenta había sido dura, sí, pero el momento no le parecía oportuno. Roxy aguzó el oído y se puso rígida. Emitió un gruñido bajo, apenas audible, pero suficiente para provocarle escalofríos a Tom. Alguien estaba ahí fuera. Tomó su linterna y se puso de pie, con el pulso acelerado mientras se acercaba a la ventana.
Mirando a través del cristal manchado por la lluvia, Tom observó el estacionamiento vacío. Estaba tranquilo, las calles desiertas, pero la inquietud no lo abandonaba. Se giró hacia Roxy, que ahora estaba de pie, protegiendo a sus cachorros. No sé qué pasa, murmuró, pero lo averiguaré. El teléfono de su escritorio sonó de repente, los agudos sonidos rompieron el silencio. Tom se estremeció, mirando el teléfono cuando volvió a sonar. Dudó antes de contestar. Sheriff Reynolds, contestó. La línea crepitó con estática, y entonces se oyó una voz. Una voz que le puso los pelos de punta. Sheriff, debería haberse mantenido al margen, dijo la voz, baja y fría, antes de que se cortara la comunicación. Tom bajó lentamente el teléfono, le temblaba la mano. Temblaba. Fuera lo que fuese, no había terminado. Ni de lejos. El teléfono se le resbaló de la mano a Tom y aterrizó con un golpe sordo sobre el escritorio. La voz resonó en su mente. Debiste haberte mantenido al margen. Fue una amenaza clara y deliberada, destinada a desconcertarlo. Y funcionó. Tom se pasó una mano por la cara, pensando en ello mientras intentaba atar cabos. ¿Quién lo había llamado? ¿Qué significaban? ¿Y cómo podían Roxy y sus cachorros estar relacionados con algo peligroso? Miró a la fiel pastora alemana, ahora alerta. Sus orejas se erguían hacia adelante como si percibiera su inquietud. El entrenamiento de Tom como sheriff hizo efecto. No podía permitirse el pánico, no con Roxy y los recién nacidos dependiendo de él. Sacó su arma de la funda y revisó las puertas de la estación, cerrándolas con llave. Las luces parpadeantes y la tormenta afuera aumentaban la creciente tensión en el aire, pero Tom se obligó a concentrarse. Regresó a la habitación donde yacía Roxy, acariciándola suavemente mientras se arrodillaba a su lado. No sé qué clase de problemas has traído contigo, murmuró. Pero lo afrontaremos juntos. Justo cuando terminó de hablar, las luces del sensor de movimiento exterior de la estación se encendieron. Tom se quedó paralizado. No había oído ningún coche detenerse, ni nadie había llamado para avisar. Se puso de pie y se dirigió con cautela hacia la ventana delantera. La lluvia era más ligera ahora, y a través del cristal pudo distinguir una figura de pie en el aparcamiento. Llevaban un abrigo largo y la capucha les ocultaba el rostro. Quienquiera que fuese, no se movía, simplemente permanecía allí, mirando fijamente a la estación. El instinto de Tom le gritaba que confrontara al extraño, pero algo en la situación lo hizo dudar. Miró a Roxy, que gruñía suavemente, con el cuerpo colocado protectoramente sobre los cachorros. Volviéndose hacia la ventana, Tom tomó su linterna y se dirigió a la puerta, con la mano apoyada en el arma enfundada en su cadera. Entreabrió la puerta, dejando que el aire nocturno inundara la habitación. «Esto es propiedad privada», gritó con voz firme pero firme. «Dime lo que quieres o tendré que pedirte que te vayas». La figura no respondió. Se quedaron allí un momento más, luego se dieron la vuelta y comenzaron a alejarse, desapareciendo entre las sombras al final del aparcamiento. Tom los observó hasta que se perdieron de vista por completo, apretando la linterna con más fuerza. Quienquiera que fuera, no era un simple transeúnte. Cerró la puerta con llave, con el instinto diciéndole que esto no había terminado. La mirada de Roxy se cruzó con la suya, llena de silenciosa comprensión. Tom no dijo ni una palabra, pero en el fondo sabía una cosa con certeza. Cualquiera que fuese el peligro que se avecinaba, se acercaba. Tom se recostó contra la puerta, con el pulso aún acelerado. La noche no había terminado, y ahora era evidente que alguien los vigilaba, y no querían que investigara más a fondo lo que Roxy había descubierto. Tom estaba sentado en su escritorio, con la vista fija en el monitor de seguridad de la estación. El estacionamiento estaba vacío, pero la figura de antes persistía en sus pensamientos como una sombra que no podía quitarse de encima. Repasó la escena en su mente, como permanecían inmóviles, mirando la estación como si esperaran algo. La llamada, el cuerpo en la casa, la llegada desesperada de Roxy. Todo estaba conectado. Solo que aún no sabía cómo.
Su mirada se desvió hacia Roxy, que yacía acurrucada junto a sus cachorros en un rincón, con las orejas moviéndose con cada pequeño sonido. Estaba agotada, pero sus instintos no se habían apagado. Las luces parpadearon de nuevo, sacando a Tom de sus pensamientos. La tormenta casi había pasado, pero el aire en la estación se sentía pesado, casi sofocante. Tom tomó su libreta y anotó los detalles: la llamada, el hombre en la casa, la figura afuera. Mientras escribía, la sensación de ser observado lo invadió de nuevo. De nuevo, sus ojos se dirigieron a la ventana, pero el aparcamiento seguía vacío. Se puso de pie, se dirigió a la puerta y miró a través del cristal. Todo parecía tranquilo, pero su instinto le decía lo contrario. Algo no iba bien. De repente, Roxy soltó un ladrido agudo. Tom se giró y, instintivamente, buscó su arma. Ya estaba de pie, protegiendo a sus cachorros, con el cuerpo tenso y la mirada fija en la parte trasera de la estación. A Tom se le aceleró el pulso. Tomó su linterna y se dirigió al pasillo que conducía a la salida trasera. La estación estaba inquietantemente silenciosa, el único sonido era el tenue zumbido de las luces del techo. Al acercarse a la puerta, un leve sonido metálico llegó a sus oídos, un suave clic, seguido del crujido de la puerta trasera al abrirse. Tom se quedó sin aliento. Había alguien allí. Se pegó a la pared junto a la puerta, con el arma desenfundada. «Quienquiera que esté ahí fuera», gritó con voz firme pero baja, «está invadiendo propiedad policial. Entra en la luz con las manos en alto». Silencio. La única respuesta fue el lejano susurro de las hojas en el viento. Tom apretó el arma con más fuerza mientras giraba lentamente la manija y abría la puerta. El haz de luz de la linterna atravesó la oscuridad, revelando el callejón vacío tras la estación. La puerta estaba entreabierta, meciéndose con el viento, pero no había rastro de nadie. Tom cerró la puerta con llave antes de regresar a la sala principal. Roxy no se había movido, con la mirada fija en el pasillo. Tom se agachó junto a ella y le acarició la cabeza con suavidad. «Está bien», susurró, aunque las palabras le resultaron huecas, ni él mismo las creía. Roxy le dio un codazo en la mano, su suave gemido le rompió el corazón. Tom se recostó, con la mente desbocada. Quienquiera que estuviera ahí fuera, lo estaba probando, sondeando, esperando. Watson sabía en el fondo que el verdadero peligro ni siquiera había comenzado. Tom permaneció sentado en silencio, con el peso de la noche oprimiéndolo. Miró a Roxy y a sus cachorros, luego a las puertas cerradas y a los monitores de seguridad con poca luz. Este no era un encuentro casual. Alguien estaba jugando, y Tom estaba a punto de descubrir lo mucho que estaba en juego. La estación se sentía más pequeña ahora, el aire cargado de tensión mientras Tom intentaba reconstruir todo. Sentado en su escritorio, miraba fijamente el bloc de notas donde había garabateado fragmentos de los sucesos de la noche. La llamada telefónica, la figura sombría, el sonido en la puerta trasera. Su instinto le decía que no era casualidad. Quienquiera que estuviera detrás de esto tenía un propósito. Y Roxy estaba en el centro. La miró de reojo. Estaba inquieta, paseándose de un lado a otro frente a sus cachorros, moviendo las orejas al menor ruido. Tom nunca la había visto así, ni siquiera en sus casos más peligrosos. Justo cuando se levantaba de la silla, el teléfono de la estación volvió a sonar, estridente y discordante en la silenciosa habitación. Tom no contestó al primer timbrazo, con el corazón latiéndole con fuerza. Sheriff Reynolds contestó con voz firme. Al principio hubo estática, luego la misma voz baja y fría de antes. «Llega demasiado tarde, Sheriff», dijo el hombre, con palabras pausadas y tranquilas. Debería haber salido de casa cuando tuvo la oportunidad. La línea se cortó antes de que Tom pudiera responder. Se quedó mirando el teléfono en su mano, con una sensación de vacío en el estómago. Las palabras se repetían en su cabeza. «Llegas demasiado tarde». ¿Demasiado tarde para qué? Se levantó rápidamente, agarrando su linterna y su arma. Miró a Roxy, que lo observaba como si entendiera algo. No lo hizo. «Quédate aquí», murmuró,
pero Roxy soltó un ladrido de protesta, con el cuerpo rígido. Tom dudó, sus instintos en conflicto con el miedo. Whoever was behind this clearly wasn't finished, and the call felt like a taunt, a challenge. Tom decided he couldn't ignore it. He moved to the front of the station, scanning the parking lot through the glass. The rain had slowed to a drizzle, but the shadows seemed deeper now, stretching across the empty pavement. Suddenly the faint beam of a flashlight caught his eye, flickering in the world woods at the edge of town. His chest tightened. Whoever was out there wanted him to follow. Against his better judgment, Tom pushed open the door, stepping into the cold night air. Roxy barked again, louder this time, her body tense as she tried to follow, but Tom turned back to her. "Stay with the puppies," he said firmly, his voice leaving no room for argument. As he walked toward the woods, the flashlight beam disappeared, swallowed by the darkness. Tom's own flashlight illuminated the wet ground where footprints led deeper into the trees. Cuanto más avanzaba, más silencioso se volvía, y los sonidos del pueblo se desvanecían tras él. Su instinto le gritaba que se dirigía hacia una trampa, pero ya no podía dar marcha atrás. Las huellas se detuvieron bruscamente en un pequeño claro. Mañana. Tom examinó la zona con el pulso acelerado. Lo único en el claro era un objeto colgado de una rama baja, un collar pequeño y andrajoso. Era de Roxy. Tom se quedó sin aliento al alcanzar el collar, con la mente acelerada. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Y qué clase de mensaje intentaba enviar quien llamaba? El claro estaba demasiado silencioso, y Tom supo que la verdad se acercaba a él. Pero no iba a esperar mucho. Tom estaba en el claro, con la lluvia goteando de los árboles, mirando el viejo collar de Roxy colgando de la rama. Su mano temblaba al tocarlo, el cuero desgastado le traía recuerdos de sus años juntos en la policía. Esto no era solo un mensaje. Era una advertencia. Quienquiera que estuviera detrás de esto quería que supiera que lo habían estado observando, que comprendían el vínculo entre él y Roxy. ¿Pero por qué? La mente de Tom corría, cada instinto le gritaba que se fuera. Pero no podía. No sin respuestas. El crujido de una ramita rompió el silencio, y Tom se giró, iluminando la oscuridad con su linterna. «Muéstrate», gritó, su voz cortando el frío aire de la noche. Por un instante no hubo nada. Entonces, una figura emergió de las sombras, adentrándose en la tenue luz de la linterna de Tom. Era un hombre mayor, de rasgos afilados y una expresión tranquila, casi petulante. Llevaba un abrigo largo, con el dobladillo embarrado por la lluvia. En la mano sostenía algo pequeño, un papel doblado. «Se lo advertí, Sheriff», dijo el hombre en voz baja y pausada. «Deberías haberte mantenido al margen». Tom no bajó el arma, apretando la mandíbula mientras preguntaba, «¿Quién eres? ¿Qué quieres?». El hombre sonrió con suficiencia, imperturbable ante el arma que lo apuntaba. «Lo que yo quiera no importa», dijo, lanzándole el papel a Tom. Cayó revoloteando al suelo a sus pies. «Lo que importa es la verdad. Ella te metió en esto porque confía en ti. Pero la confianza puede ser peligrosa, Sheriff». Tom se agachó con cautela, sin apartar la vista del hombre, y recogió el papel. Al desdoblarlo, vio una fotografía descolorida. Una Roxy más joven junto a otro pastor alemán. El otro perro era casi idéntico a ella, con rasgos tan parecidos que bien podría haber sido su gemelo. En el reverso de la fotografía se leía, «Me lo quitaron todo». A Tom se le encogió el pecho al comprenderlo. Roxy no solo había acudido a él en busca de ayuda. Había acudido a él porque sí. Porque alguien había atacado a su familia. Su huida a la estación no fue solo instinto. Fue supervivencia. Antes de que Tom pudiera hacer otra pregunta, el hombre retrocedió un paso entre las sombras. «Esto no ha terminado, Sheriff», dijo, y su voz se fue apagando al ser absorbido por la oscuridad. «Pero más vale que esté preparado para lo que viene». Tom corrió hacia adelante, su linterna iluminando los árboles, pero el hombre ya no estaba. El único sonido era la lluvia, ahora suave y constante. Al volverse hacia la estación, aferrado a la fotografía, Tom se dio cuenta de que el peligro no se limitaba solo a Roxy.
Fuera lo que fuese, era mucho más grande de lo que había imaginado. Y no iba a detenerse. De vuelta en la estación, Tom encontró a Roxy acurrucada protectoramente alrededor de sus cachorros, sus ojos se encontraron con los de él cuando entró. Ella dejó escapar un suave gemido, sintiendo el peso de lo que él había descubierto. Tom se arrodilló a su lado, pasándole una mano por el pelaje. «Ya lo solucionaremos», murmuró. Pero en el fondo, sabía que la lucha apenas comenzaba. Roxy no solo lo había traído a su pasado. Lo había traído a una batalla por su futuro. Y sin importar lo que viniera después, Tom no la dejaría enfrentarlo sola. ¿Te cautivó esta historia? ¿Quieres más aventuras como las de Tom y Roxy? Demuestra tu apoyo con una pegatina de súper. Cada contribución ayuda a mantener vivas estas emotivas historias y nos permite seguir compartiendo momentos inolvidables contigo. Haz clic en el botón a continuación y elige un super sticker para apoyar nuestro canal.